Muy buenas tardes, apreciables alumnos. Nos encontramos en nuestra tercera sesión virtual de la asignatura de diseño de anteproyecto de investigación. Es un gusto para mí estar reunidos nuevamente con ustedes y este día vamos a hablar, como ustedes pueden observar, acerca del método y el diseño en la investigación. Vamos a comenzar estableciendo conceptos muy importantes, conceptos esenciales acerca de este apartado. Al mismo tiempo, podría decirse el apartado complejo en cuanto a la integración de diferentes momentos de investigación de campo, y también el apartado que nos requiere un poco más de comprensión metodológica. Trabajamos en dos vertientes, tanto la comprensión teórica como la comprensión metodológica. Así que vamos a iniciar con estas precisiones que vamos a desarrollar en esta ocasión. Primero que todo, vamos a establecer que ya hemos trabajado las precisiones teóricas respecto del planteamiento del problema, respecto de la justificación. Evidentemente, no todos ustedes llevan el mismo ritmo de avance. Algunos han desarrollado un poco más de profundidad teórica, otros no han desarrollado tanta profundidad teórica, pero sí están analizando muchos aspectos importantes respecto de la procedibilidad y la viabilidad del tema. En estos momentos vamos a enfocarnos en precisiones muy específicas de lo que es el método, de cómo vamos a aplicar nuestra metodología. Esto no significa que vamos a ir desarrollando una tarea de avance sin tener la comprensión suficiente de los apartados iniciales o la satisfacción completa o plena de los apartados iniciales. Vamos a iniciar con este punto de reflexión. ¿Qué es el método en la investigación jurídica? Evidentemente tenemos aquí un concepto que podemos analizar. Dice que las ciencias formales estudian entes ideales, abstracciones que el hombre construye, formas en las que se puede volcar un contenido ilimitado, por lo que su significado es convencional y no entra en conflicto con la realidad. Sus enunciados establecen teoremas racionales que pueden demostrarse a través de métodos lógicos. Vamos a crear un escenario de comprensión para esto. Recuerdo uno de mis maestros de metodología, dicho sea de paso, considero que he tenido excelentes maestros de metodología. Uno de ellos me decía, y era muy insistente en siempre puntualizar, que la metodología, la realización de un instrumento de investigación es una cuestión artesanal. Él siempre decía eso. Nos convertimos en artesanos. ¿Pero de qué? Específicamente, ¿artesanos en qué o artesanos de qué? Es una cuestión artesanal porque, parafraseando lo que mi maestro me decía, nosotros involucramos o conjugamos muchas cosas que son personales, que son propias de nuestra forma de observar, de nuestra forma de entender la realidad, de nuestra forma de cómo nosotros pretendemos transmitir ese conocimiento o pretendemos derivar ese conocimiento. Incluso desde el principio de nuestras sesiones hemos establecido que
nos manejamos por una cuestión de un enfoque y de una percepción muy, muy particular. El asesor cumple con la función de orientar ciertas especificaciones del estudio, porque como bien sabemos, estas especificaciones deben corresponder a lo que integralmente o delimitadamente se relacione con la intención de investigación y se relacione con los apartados de referencia teórica. Obviamente también el alcance de la investigación. Ahora bien, esta inquietud, estas cuestiones de inquietud, de observación, de análisis, pueden crear escenarios muy dispersos en el estudiante. Pueden crear escenarios de una sobredimensión exagerada en cuanto a lo que la investigación puede lograr o la investigación puede delimitar en su espacio de aplicación o de implementación. En ese sentido, vamos a comprender de primer momento que se han implementado métodos para que este raciocinio, estas inquietudes, estas dudas sean canalizadas. Iniciamos hablando de que nosotros obviamente descansamos todas nuestras metodologías, ya sean humanistas, de ciencias formales, de ciencias exactas o las famosas ciencias fácticas. Descansamos todo esto sobre un método científico. Este método científico se adapta o se ajusta a los métodos de trabajo o de desarrollo de trabajo que tiene cada una universidad en particular o cada casa de estudios en particular. En este caso, nuestra universidad ha diseñado una estructura y un protocolo muy específico y muy detallado de cómo vamos a desarrollar una investigación para tesis. Contamos con un diseño propio para ello. Ahora bien, esta estructura, este diseño, es una concatenación de apartados, ¿sí?, que inician con el planteamiento del problema y finalizan obviamente con las conclusiones de la investigación, en donde por separado el alumno va incrustando, va incluyendo los diferentes momentos de investigación que va realizando. Dentro de esta estructura, o muy concatenado dentro de la estructura, nosotros desarrollamos un razonamiento y una metodología jurídica, porque nuestro estudio es eminentemente jurídico. Y entonces nos ajustamos a dos vertientes. Desarrollamos un razonamiento jurídico, desarrollamos una investigación de tipología y carácter jurídico y la amoldamos al diseño de nuestra universidad. Eso es muy importante comprenderlo, porque la metodología jurídica, el método jurídico, tiene condiciones y especificaciones muy particulares de cómo se obtiene una relación de ideas o una concatenación de ideas en el ámbito jurídico, en los espacios jurídicos, en los escenarios legales. Y esto nosotros lo armonizamos, y al armonizarlo, ahora sí lo amoldamos y lo ubicamos de forma muy específica y muy detallada en la estructura protocolaria que nuestra universidad ha creado para nosotros y ha definido como los requisitos elementales e indispensables para una estructura de una investigación. Bien, ahora bien, este razonamiento jurídico, sí, inicia
con tres grandes áreas de estudio en esta ciencia. Es decir, un enfoque tridimensional del derecho. En primer lugar, el estudio exegético de normas e instituciones jurídicas. Exegético, desde que ustedes trabajaron argumentación jurídica, pues saben perfectamente que se relaciona con la interpretación adecuada de un texto jurídico, ¿sí? Con el sentido positivo y el sentido interpretativo correcto y adecuado de esa descripción jurídica, de esa ley, de esa hipótesis. Y en segundo momento ingresamos a lo que es el análisis jus filosófico. Esto tiene mucha relación con la serie de razonamientos o métodos de razonamiento que nos implica el estudio del derecho. En sus materiales de trabajo ya cuentan ustedes con información sobre cuáles son estos métodos sobre los cuales nosotros razonamos una investigación jurídica. Inductiva, deductiva, histórica, analítica, incluso de razonamientos filosóficos, ¿sí? La lógica, la cuestión histórica, el método de Descartes incluso, que ya lo hemos comentado y analizado en alguna ocasión y que ahorita es momento de poder retomarlo, ¿no? Vamos a profundizar un poquito en estos temas en unos minutos más adelante para dedicarnos bien a describir la situación y ya complementamos con las apreciaciones particulares. Y en tercer punto, la investigación de las problemáticas sociales con trascendencia para el derecho. El derecho es trascendente y es evolutivo porque descansa en los escenarios sociales, en los escenarios individuales, conductas, sucesos, eventos, ¿qué más podríamos decir? Condiciones externas que surgen sobre el derecho, como por ejemplo la fuerza e impacto de derechos humanos, figuras de mucha relevancia en este momento, relacionadas con el género, relacionadas con los momentos que ahora definen mucho de la participación social, tanto de los hombres como las mujeres, en los escenarios vitales de esta comunidad. Ahora bien, vamos a encontrarnos que existen métodos teóricos, ¿sí?, generalmente reconocidos por los autores y que son aplicables a la investigación jurídica. Vamos a hablar un poco de ello, porque obviamente esto ya lo vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar en las asesorías personalizadas sobre cómo vamos a armonizar todas estas cosas que vamos a platicar ahorita. Así que en este momento la sugerencia es que tengas a la mano tu libreta de apuntes, tu cuaderno de apuntes, porque vamos a empezar con el inicio o con las bases de cómo se diseña un mapa metodológico para tu investigación. Es muy importante comprender que lo primero que vamos a plantear en un aspecto metodológico es el mapa, es el diseño de mapa metodológico. Los métodos teóricos generalmente reconocidos y que son aplicables a la investigación jurídica son el histórico-lógico, el análisis-síntesis, la abstracción-concreción, inductivo-deductivo, sistémico-estructural funcional y la modelación. Cada uno de ellos tiene una finalidad diferente. Voy a explicar por qué tiene una finalidad diferente. Desde las primeras sesiones, hemos hablado y hemos ya intercambiado muchas opiniones con ustedes en cuanto a que el alcance de la investigación, si bien es cierto que nosotros desde un primer momento
decimos, es que este artículo está mal, es que esta ley es cuestionable por esto, es que pienso o pensamos que se puede realizar una adición a este artículo. Esa es una observación primaria, es una observación básica, pero es muy importante el razonamiento bajo el cual ustedes llegan a determinar con sustento, con base y con fundamento una modificación, una adición, una complementación o una definición de una estructura nueva, una figura nueva en este apartado. Hay que sentar la base, hay que comprender la base de que en materia jurídica el método es razonamiento, ¿sí? El método es razonamiento. ¿Cómo razonamos esta idea? No se trata de una opinión o un juicio que no tenga una base sólida. Nosotros debemos elaborar juicios y debemos elaborar pensamientos o emitir u originar pensamientos con una base sólida. Esta base sólida se encuentra en el método teórico que nosotros aplicamos a este razonamiento, a este ordenamiento de ideas. No me detengo mucho en la cuestión de explicarlo, porque en las asesorías que trabajamos vamos a entender los elementos que componen cada uno de estos métodos, que por su definición ya nos dan una idea de hacia dónde van orientados. Por ejemplo, el histórico, pues obviamente se refiere a antecedentes de carácter histórico, como una institución jurídica o una ley a través de la historia ha ido evolucionando de una forma positiva, de una forma estructurada, y cuáles son las diferencias en esa evolución, cómo ha ido evolucionando, y que ahora nosotros, pues obviamente estamos desarrollando una idea de una propuesta de una evolución en cuanto a ese razonamiento. Análisis, síntesis, que vamos a analizar las posturas que existen respecto de esa ley, de esa estructura o de esa institución, conocer el aspecto protagónico como el antagónico, es decir, las opiniones a favor como las opiniones en contra, y a partir de ello obtener un pensamiento sintético, un criterio sintético para poder utilizar el análisis y la síntesis. La abstracción concreción, bueno, se refiere mucho a la abstracción que la misma ley tiene, ya lo hemos explicado numerosas veces, cómo funciona la cuestión de la abstracción en la ley, es decir, el carácter que la ley tiene para crear una imposición, y que esta imposición está descrita en una hipótesis. Y esta hipótesis, si el individuo, si la persona encaja, se ubica en esta hipótesis, pues obviamente esa ley contiene una aplicación, una observación, una sanción, un castigo, y cómo esto se transforma en una concreción, que es evidentemente la aplicación de una ley y los efectos que ésta impone. En el aspecto inductivo-deductivo, pues esto se refiere mucho a las cuestiones explicativas, cómo explicamos la ley a partir de fenómenos generales para derivar a particulares, o a partir de los particulares para ascender a escenarios más generales. Esto también tiene mucha relación con la idea acerca de cómo nosotros vamos a dimensionar una investigación. El sistémico estructural funcional obviamente tiene mucha relación con lo que explicábamos anteriormente, que vamos a ir de un razonamiento a otro, ¿sí? De un razonamiento a otro, es decir, la cuestión exegética, la cuestión jus filosófica y la cuestión del hecho o el fenómeno relevante. Cómo está funcionando. Este es uno de los más completos en cuanto a
tipo de razonamiento o a método. Y obviamente pues la modelación, que la modelación se relaciona mucho con el aspecto científico de la investigación. ¿Cómo modelamos esta investigación? Les decía, ya tenemos una estructura que la universidad ha creado para nosotros y la modelación en el entendido de una definición que vuelvo al punto, también es una especie de o método que conjunta elementos muy importantes. Ahora bien, estos métodos, la pregunta muchas veces que ustedes suelen tener o las preguntas que suelen realizar, ¿se pueden combinar? Puede haber una combinación, porque hay estudiantes, hay tesistas que dicen, es que mi investigación parece ser que puedo razonarla desde este tipo de razonamiento y puedo también utilizar este. Sí, es posible combinarlos, pero no es lo recomendable, ¿sí? Porque recuerden que estamos hablando de la dimensión, alcance e intención de la investigación. Entonces, manejar una postura de razonamiento aleatoria a la principal podría causarles un poquito de apertura a diferentes escenarios en los que probablemente el tema pueda ser más cuestionable, y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Ok, entonces comprendemos que estamos hablando del método, la cuestión relacionada con el razonamiento, el raciocinio, cómo lo piensas, ¿no? Ahora bien, nos ubicamos en el tipo de tesis, ¿sí? Los tipos de tesis. En materia jurídica, nosotros tenemos tipos de tesis. Algunos criterios son un poco más genéricos, algunos criterios son muy particulares en cuanto a qué función o qué papel tiene definir el tipo de tesis. Y entonces llegamos al escenario en donde ya definimos un tipo de tesis. Este es el segundo punto de hablar del método, que al final vamos a hablar del enfoque principal, que si es el enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo, que es el último punto que tocaremos, pero lo vamos a remontar al inicio, ¿no? Estamos entonces en el punto de los tipos de tesis. Ya establecimos qué método, qué razonamiento vamos a utilizar para armonizar nuestra información, seleccionar información, rechazar cierta información que no es aplicable a nuestra investigación o que no tiene relación realmente con la investigación que nos encontramos realizando. Y aquí entonces llegamos a los tipos de tesis. La tesis histórico-jurídica, tesis jurídico-comparativa, tesis jurídico-descriptiva, tesis jurídico-exploratoria, tesis jurídico-proyectiva y tesis jurídico-propositiva. Este momento es bien importante, muchachos, porque aquí es donde nosotros realmente vamos a conectar el alcance de la investigación, ¿sí? En algunos diálogos con ustedes, en las asesorías personalizadas, hemos comentado y hemos trabajado que existen ciertos escenarios o existen ciertos momentos en los que ustedes pretenden un alcance de investigación y este alcance de investigación no corresponde al diseño que ustedes están estableciendo. ¿Qué significa esto? Bueno, el tipo de tesis esencialmente nos sirve para eso, para determinar el alcance de la investigación. Es probable que ustedes estén pensando en una propuesta, una reforma de ley, una adición, una modificación de un artículo, la creación de un artículo,
para un apartado determinado en los procedimientos de trabajo. Pero, ¿con qué nos encontramos? Que al definir nosotros el tipo de tesis o al establecer el tipo de tesis que nos encontramos trabajando, ese mismo tipo de tesis determina cuál será el mejor alcance. Es probable que tú como tesista, como investigador, estés pensando en una modificación de largo alcance o en una modificación muy radical en cuanto a la ley. Y probablemente tu investigación en esos aspectos se convierta en algo más cuestionable por el alcance mismo de la investigación. Entre más alcance, es probable que tu investigación pues obtenga como respuesta mayores cuestionamientos que probablemente en la investigación no hayas analizado, precisamente por el tipo de tesis que elegiste, por el tipo de estructura que se va desarrollando en esta investigación. Y como lo dije al principio, todo esto nosotros lo ajustamos y lo amoldamos al protocolo instituido por nuestra universidad. Esa es la función en la que el asesor participa contigo para crear una estructuración muy adecuada de tu investigación. Muy bien. Entonces, tú defines qué tipo de tesis quieres elaborar. Y ya en conjunto vamos a hablar acerca de cuáles son las características, o ya en asesoría más específica, obviamente después de que ustedes se hayan documentado sobre estos aspectos, decidir en conjunto con el asesor cuál es la tesis que se relaciona más con la investigación, con su objeto de estudio y obviamente con el razonamiento que nosotros vamos a elegir, o el tipo de razonamiento elegido que queremos trabajar. Bien. Las características son diferentes y cada característica, ahora comprenden ustedes que lo que están leyendo en sus asignaciones de esta semana se relacionan muy puntual, o se relacionan de forma muy puntual con el alcance y la intención de investigación, que es sumamente importante comprenderlo. Bien, ahora seguimos en la cuestión con la que iniciamos, puntualizando que aquí tiene mucho que ver el enfoque propio, el enfoque particular que ustedes están dando a la investigación. El asesor está siempre obligado a respetar ese enfoque tanto ontológico como epistemológico que ustedes poseen, que ustedes tienen. Es decir, comprender que su investigación debe pasar por estos procesos, debe satisfacer estos procesos y en conjunto con el asesor definir si es lo más viable, si no es lo más viable, si cambiamos un poco la orientación del estudio con base en el tipo de tesis, si es más conveniente un tipo de tesis que otro para poder armonizarlo con los demás conocimientos, y también si el tipo de tesis satisface tanto la intención de investigación como los alcances, y creo que estamos en un buen momento definitorio de un método. Ahora bien, pasamos al punto de el diseño de la investigación. Ya estableciste tu razonamiento. ¿Qué tipo de razonamiento, qué método de razonamiento vas a utilizar para estructurar tu método, tu investigación? Ya hablamos acerca del tipo de tesis, cómo la tesis opera en cuanto al tipo de razonamiento y en cuanto a los alcances de la investigación. Ahora pasamos al diseño, ¿sí? Pasamos al diseño. Hemos de entender que en materia jurídica existen diseños específicos para una investigación.
para un trabajo de tesis. En este apartado, pues como están observando ustedes en su pantalla, hablamos acerca de la cuestión de que hemos resumido y hemos obtenido, como ustedes pueden ver, los autores y la bibliografía proporcionada en sus materiales. Ustedes cuentan con estos materiales en su plataforma, están todos adjuntos, están ya detallados en cuanto a su contenido y a su utilidad. Observamos que el diseño es algo muy importante en relación con el razonamiento, partiendo primero desde el enfoque que vamos a explicarlo a continuación, el razonamiento, que es el método, el tipo de tesis, y llegamos al diseño. En el diseño, sí, tenemos que trabajamos tres diferentes tipos de diseño en nuestra tesis de investigación. El primero, si nuestra tesis va a tener un diseño de estudio jurídico doctrinal, si va a ser un proyecto de reforma de ley o va a ser un estudio de caso. Hay autores que refieren más diseños desde la perspectiva personal. Creo que se refieren más a cuestiones de socialización de la investigación y de comunicación de la investigación. Por esa razón, considero que podemos partir de estos tres, salvo algún diseño que ustedes puedan consultar o puedan definir como un diseño propio para su investigación y que cumpla con los elementos que satisfagan todo lo que hemos previsto en la misma. Ahora bien, expliquemos cómo funciona esto. ¿Qué es el diseño? Ok. Explicamos qué es el método, recapitulando, explicamos qué es el método, explicamos qué es un razonamiento definido para la investigación, explicamos los tipos de tesis en la investigación jurídica, obviamente para determinar el alcance, los fines de investigación, y ahora nos encontramos en el aspecto del diseño. El diseño, evidentemente, se refiere también al método de argumentación y de ideas. No vamos a confundirnos con pensar que vamos a crear un diseño que no se ajuste o que no cumpla con los elementos que nos pide nuestra universidad. Lo vamos a adaptar, lo vamos a ubicar. ¿Me explico? Entonces, el diseño esencialmente, ¿qué es? Bueno, cada uno de estos apartados, el estudio jurídico doctrinal, el proyecto de reforma de ley y el estudio de caso, nos piden elementos y características específicas para validar esa investigación. Es decir, el estudio jurídico doctrinal tiene elementos muy específicos, muy peculiares, bajo los cuales ustedes en este momento ya están realizando su investigación y definen si esos elementos, si esas características de un estudio jurídico doctrinal son las que se relacionan con su método, con su tipo de tesis y con los alcances de la investigación. Si el proyecto de reforma de ley también nos proporciona ciertos elementos importantes para visualizar una investigación de ese alcance. Hay un tema que me gustaría abordar en este momento, precisamente con el diseño de las investigaciones. Se ha cuestionado, y obviamente es un tema muy interesante, cuestionable, en cuanto a que si un alumno de nivel licenciatura puede plantear una reforma de ley, se encuentra en capacidad de plantear una reforma de ley. Existen posturas en cuanto a que una reforma de ley es un estudio de largo alcance y de mucho contenido, tanto teórico como práctico, para poder visualizar una investigación o tener un alcance en una investigación de esa naturaleza hasta un grado de una reforma de ley.
o hasta ese nivel. Considero que el alcance de la investigación puede crear esquemas de modelación o esquemas de propuesta que el alumno pueda sustentar o pueda plantear a través de todo este diseño, a través de todo este método, partiendo del razonamiento, partiendo de lo que es el tipo de investigación y llegando al diseño de cubrir y satisfacer estas características de investigación. Es factible, es probable que podamos también comprender los alcances de una modificación de ley, es decir, de acuerdo a la jerarquía de leyes, no es lo mismo pretender modificar una ley o un apartado, un dispositivo legal, de una ley adjetiva, ¿sí?, a pretender modificar una ley sustantiva, que es una ley constitucional, y que sabemos que existen procesos específicos para modificar o la modificación de apartados constitucionales, que no precisamente provienen o devienen de investigaciones tan básicas o tan sencillas como un protocolo que pudiera resultar un protocolo de investigación para tesis. El detalle o la situación aquí es que cuando hablamos de un proyecto de reforma de ley, el alumno muchas veces se traslada a escenarios de leyes supremas como son las constitucionales, y entonces la ecuación se complica o la ecuación se torna relevante. Incluso por muy detallado y por muy consciente que el estudiante trate de hacer su estudio, estamos hablando de leyes sustantivas primarias, lo cual considero sí aplica el razonamiento ahí, de que no podemos satisfacer, por muy desarrollado que esté el estudio, no podemos satisfacer una pretensión de ese alcance, pero sí existen leyes adjetivas, leyes secundarias, ¿sí?, que se desprenden obviamente de la suprema facie o de la Constitución. Estas leyes adjetivas que ya se derivan desde leyes adjetivas federales, estatales, reglamentos y cuestiones que tienen cierta obligatoriedad o cierta fuerza, entonces ahora sí ya podemos visualizar un impacto en esas leyes, en esos apartados, que ya son subsecuentes, que ya tienen mucha relación con procedimientos específicos, no con observaciones de carácter constitucional o con expresiones que son vigilados y revisados pues por nuestro máximo organismo constitucional de justicia en el país. En ese sentido, creo que podemos ubicar criterios o podemos establecer criterios que nos permitan adecuarnos a un estudio más relacionado con alguna modificación, alguna adición, porque como lo he dialogado con ustedes en algunas ocasiones, en estas sesiones de trabajo que hemos desarrollado durante la semana, he sido muy claro en decirles que al final nuestra investigación, trátese del escenario social que se trate, al implementar la cuestión exegética del estudio jurídico, que es decir, la interpretación misma de la ley, pues es obvio y es un resultado inevitable que nuestra propuesta o nuestra intención de investigación pues va a impactar o va a afectar una ley, va a tener una repercusión al menos ideológica o al menos contextual dentro de lo que esa ley impone. Y entonces al afectar y al cuestionar los efectos de esa ley, pues es evidente que nuestra investigación muchas veces va a ir encaminada o va a llevar la intención de contraponerse a esa ley en una materialización de modificación, de adición o simplemente de un análisis que cuestione sus efectos y sus impactos.
Eso es inevitable. Recordemos que estamos en el mundo jurídico y en el mundo jurídico todas las leyes son hipótesis, son descripciones de conductas, sanciones, castigos, observaciones, y entonces todas estas cuestiones tienen que irse desarrollando mediante un estudio teórico, mediante un estudio práctico, mediante los elementos y aspectos relacionados con la investigación, y no podemos evitar que esto recaiga en una ley específica o en un procedimiento específico, como lo hemos ido analizando. Entonces, lo que podemos decir de esto es que vamos a ubicarnos en los apartados de un buen método, de un buen diseño de investigación, para que la intención y el alcance de la investigación sean racionales, sean lógicos y sean coherentes. Ahora bien, finalizo mi presentación refiriéndome al enfoque. Comenté que lo iba a abordar al final, pero lo vamos a establecer como primer momento. ¿Por qué lo abordamos al final? Bueno, porque ustedes en su trabajo de investigación, por la naturaleza humanista y social de la materia o de la carrera, ustedes han desarrollado en alguna ocasión proyectos o han desarrollado proyectos eminentemente cualitativos, pero con un enfoque cualitativo, y a veces involucran por ahí ciertos matices o ciertos aspectos de investigación cuantitativa, y eso lo convierte en una investigación mixta. Pero en este momento es importante establecer que para completar toda esta armonización de la que hemos hablado en esta ocasión, debes tener perfectamente comprendido tu enfoque, investigar las bases teóricas de tu enfoque, determinar cómo funciona el enfoque dentro de esta investigación, y por esa razón en sus materiales les adjunté un archivo que específicamente explica cómo funciona la investigación jurídica desde un enfoque cualitativo. Esa tarea, esa asignación es precisamente para ello, para que ustedes relacionen perfectamente cómo funciona o cómo aplica el enfoque cualitativo en una investigación jurídica. Y el enfoque cualitativo va a dominar o va a impregnar toda la investigación en todos sus apartados. Incluso ya en una asesoría más cercana vamos a establecer individualmente cómo es que nos aproximamos a todas las dimensiones que el enfoque cualitativo implica. Es por ello que entonces el día de hoy hemos hablado del enfoque, del método de razonamiento, del tipo de tesis y del diseño. Muchas gracias.